Hola, buen día. Mi nombre es Viviana Támara, soy fonoaudióloga egresada de la Universidad de Pamplona, en Colombia. El día de hoy voy a hablar sobre las patologías del habla y del lenguaje. Contenidos. La presentación se distribuye de la siguiente manera: introducción, patologías del habla, como dislalia, disartria, disglosia, disfemia, taquifemia; patologías del lenguaje, disfasia, afasia, alteraciones de la vertiente semántico-pragmática; y finalmente conclusiones y bibliografía. El lenguaje es un proceso complejo que depende de infinidad de factores para su correcto funcionamiento. Los trastornos de la comunicación comprenden alteraciones del habla, del lenguaje y de la comunicación misma, y se incluyen dentro de los trastornos del neurodesarrollo para facilitar las decisiones diagnósticas. El lenguaje oral es la herramienta esencial de la comunicación y su papel es indispensable para el aprendizaje, así como para el futuro social y profesional de cada individuo. Por otra parte, el habla es la producción expresiva de los sonidos e incluye la articulación, la fluidez, la voz, la calidad de resonancia de un individuo, además de involucrar a los órganos bucofonatorios y circuitos cerebrales para su correcto funcionamiento. A nivel epidemiológico, los estudios muestran una prevalencia imprecisa de estos trastornos según la edad del niño y los criterios que se utilicen. En población escolar sin signos de trastornos neurológicos ni genéticos, la prevalencia de trastornos del lenguaje se sitúa en torno al 2 o 3% y de los trastornos del habla alrededor del 3 al 6%. En cambio, en la población preescolar se estima que es superior al 15%. En lo que se refiere al género, son más frecuentes en el masculino. Finalmente, el tratamiento de los trastornos de la comunicación, al igual que la evaluación y el diagnóstico, debe plantearse desde una perspectiva multidisciplinar, estableciendo una coordinación terapéutica permanente entre los diferentes profesionales implicados en la asistencia y la familia, con el propósito de alcanzar objetivos comunes y reducir las dificultades específicas y favorecer el desarrollo integral. Patologías del habla. Dislalia. Trastorno en la articulación de los fonemas que se caracteriza por una dificultad para pronunciar de forma correcta determinados fonemas o grupo de fonemas sin una causa neurológica. Entre los síntomas se encuentran omisión, sustitución, distorsión e inserción de fonemas. Se clasifican en audiógena, evolutivas y funcionales. Audiógenas se relacionan a una deficiencia auditiva, como su nombre lo dice, que le dificulta al niño percibir o discriminar los diferentes sonidos del habla. Evolutiva corresponde a errores en fonemas en vías de desarrollo para su edad y desaparecen en el tiempo hasta los 6 años. En cuanto a los funcionales, se refieren a los errores en fonemas que tendrían que estar adquiridos de acuerdo a su edad. Puede omitir, sustituir, distorsionar o insertar el fonema. La etiología comprende un déficit en la percepción y discriminación auditiva y fonológica, déficit en la memoria auditiva y secuencial, déficit en habilidades motrices fonoarticulatorias o un modelo de habla no favorable. Por otra parte, en cuanto a la disartria, esta se refiere a la dificultad en los movimientos articulatorios de forma aislada y en las palabras. Los síntomas incluyen movimientos articulatorios laboriosos, lentos e imprecisos. Estas se asocian a lesiones neurológicas. Su etiología, pues, es esta misma. Disglosia hace referencia a un trastorno en la articulación debido a alteraciones de los órganos periféricos del habla, como la lengua, los labios, el paladar. Entre los síntomas se encuentran omisiones, sustituciones, distorsiones o inserciones en los que intervienen los órganos afectados. Se asocia a síndromes malformativos o también en niños sin otra dificultad. Su clasificación incluye disglosias labiales, dentales, palatales, maxilares, linguales y nasales. Son de etiología orgánica. Por otra parte, en cuanto a la disfemia, esta hace referencia a un desorden en la fluidez verbal ocasionado por la incoordinación de mecanismos del habla.
Entre sus síntomas se encuentran repetición o prolongación de sonidos, uso de muletillas, entre otras, tensión muscular, fobia o fobia al hablar. Entre la clasificación se encuentran evolutivas y crónicas. Evolutivas comprendidas entre los 2 a los 5 años y crónicas perdura a partir de los 5 años. Se asocian a niños con un desarrollo normal o con otros síndromes asociados. Entre la etiología se encuentran factores neurológicos, genéticos o sociales. Taquifemia o farfulleo. Es otra disritmia. Se caracteriza por un ritmo acelerado con interrupciones en la fluidez, semejante a la tartamudez en este aspecto, pero sin repeticiones o indecisiones. Aparece con frecuencia explosiones del habla, un atropellamiento, producción repentina y anormalmente rápida de varios grupos de sílabas o palabras. También hay articulación desordenada con omisión de sonidos. El habla es difícilmente comprensible. Con frecuencia se relaciona con niños activos, ansiosos. Principalmente la vía de tratamiento en estos casos es tratar la propia hiperactividad. Se incluyen también actividades terapéuticas con la coordinación fonorrespiratoria para relajar el ritmo del habla, marcar el ritmo del habla, trabajando series como los días de la semana, los números, los poemas, entre otros. En cuanto a las patologías del lenguaje, iniciamos con la disfasia. Esta es un trastorno originado por el deterioro, pérdida o disminución de la capacidad comunicativa que afecta a los aspectos de codificación y decodificación del lenguaje. Este trastorno en el lenguaje oral se caracteriza por un retraso cronológico en el aprendizaje del lenguaje, también dificultades para la estructuración del mismo, conductas verbales anómalas que llevan a desviaciones respecto a los procesos normales de adquisición del desarrollo del lenguaje. Se suele diagnosticar en la infancia y se diferencia a otros trastornos o retrasos en que el niño evoluciona rápido o favorablemente con respecto a otros. La afasia. La afasia es un trastorno del lenguaje adquirido a consecuencia de un daño cerebral que por lo general afecta a todas las modalidades oral y escrita, ya que afecta a todas las modalidades del lenguaje. No se reduce solamente a la expresión o a la comprensión hablada, sino que también afecta directamente lo que es la lectoescritura, la alexia, la grafia. Las afasias se dividen en corticales y subcorticales. En las corticales encontramos la de Wernicke, Broca, de conducción, motora transcortical, sensorial transcortical, global y afasia no fluida. Las subcorticales son afasia anterior capsular, posterior capsular, global capsular y afasia talámica. La afasia infantil se refiere a la pérdida del lenguaje oral ya adquirido en el niño por una lesión del sistema nervioso central. Incluye problemas en la comprensión, expresión, denominación, dependiendo pues del lugar de la lesión. Se asocian a síndromes, infecciones o traumatismos en los menores. Retraso simple del lenguaje. Este es un desfase cronológico de la fonética, el vocabulario y la sintaxis. En sus síntomas se encuentran hablantes tardíos, alteraciones fonológicas, vocabulario limitado, estructura de la frase sencilla, uso pobre de los determinantes o nexos, frases simples y verbos mal conjugados. Se asocia a una discapacidad psíquica, auditiva, retraso madurativo. Puede observarse también en niños con un desarrollo normal. Su etiología se enmarca en un retraso madurativo, un entorno poco estimulante o también a un bilingüismo mal integrado. En cuanto a las alteraciones de la vertiente semántico-pragmática, encontramos el mutismo, que es la ausencia del lenguaje ya adquirido y que aparece ante la presencia de determinadas personas o situaciones sin una causa orgánica o neurológica. Entre sus síntomas, su síntoma principal es la ausencia de habla en determinados contextos, etiología psicosocial, pero sin embargo tiene un pronóstico favorable con intervención.
En conclusión, entendiendo al habla y al lenguaje como procesos del neurodesarrollo, el poder modificar y favorecer el desarrollo temprano de estos mismos evitará que se tengan alteraciones en etapas futuras de los procesos adaptativos, conductuales o de pensamiento que influyan en los hitos del desarrollo de los menores. Por lo tanto, la detección precoz de las desviaciones o alteraciones en el desarrollo del habla y del lenguaje infantil permitirá intervenir de forma temprana y minimizar las repercusiones sociales, escolares o individuales que esto traiga consigo. Por lo tanto, los profesionales pertenecientes a varias disciplinas educativas o sanitarias tienen esa responsabilidad o tenemos esta responsabilidad de coordinarnos para lograr una atención, una acción eficaz a favor de esta población y obtener un desarrollo comunicativo integral con el máximo potencial de cada uno de los niños o de nuestros pacientes atendidos. La bibliografía utilizada para la presente exposición fue la siguiente. Gracias por su atención.